Saludos queridos amigos de nuestro canal Historias Sagradas. Es un placer encontrarnos nuevamente para sumergirnos en el mundo fascinante de las historias bíblicas que han tocado corazones a lo largo de generaciones. Hoy nos adentraremos en 3 relatos emocionantes de mujeres notables cuyas vidas nos enseñan sobre la fe, la resiliencia y la redención. Comenzaremos con la historia de Ana, una mujer marcada por la adversidad y el dolor ante su incapacidad de tener hijos. Descubriremos cómo su ferviente oración y su inquebrantable fe en Dios le concedieron no solo la bendición de un hijo, sino también un lugar eterno en la historia como madre del profeta Samuel. Su historia es un testimonio de cómo la dedicación y la fe pueden transformar el sufrimiento en esperanza. A continuación, exploraremos la vida de Ruth, una viuda extranjera que eligió un camino de lealtad y amor hacia su suegra Noemí, dejando atrás su tierra natal. Juntas, en tierras desconocidas, Ruth no solo encontró un nuevo comienzo, sino también un legado de bondad y provisión divina a través de su encuentro con Booz. La historia de Ruth nos inspira a mantener la integridad y la bondad en los momentos más difíciles. Finalmente, nos maravillaremos con la valentía y astucia de Esther, quien arriesgó su vida para salvar a su pueblo de la destrucción. Su inteligencia y determinación demostraron que, incluso en la corte de un rey poderoso, una mujer puede cambiar el curso de la historia. Esther nos enseña que la fe y la sabiduría son armas poderosas contra la adversidad. Así que les invito a unirse a nosotros en este emocionante recorrido por las vidas de estas 3 mujeres extraordinarias. Prepara tu corazón para ser inspirado y fortalecido en cada paso de este viaje. Historias sagradas, donde los relatos de la fe cobran vida y nos guían hacia la luz. Bienvenidos. Sosteniendo a mi pequeño Samuel en mis brazos, frente al sacerdote Elí, mi corazón rebosaba de una mezcla de orgullo, amor y un profundo sentido de sacrificio. Le expliqué a Elí que este era el niño por el cual había orado. El Señor había concedido mi petición que le había hecho. Entonces, lo entregué al Señor. Por todos los días de su vida, fue dedicado al Señor. Me incliné en adoración, mi corazón cantando un himno de gratitud y alabanza al Señor por su fidelidad. Fue un momento de profunda emoción y espiritualidad, marcando no solo el cumplimiento de mi voto, sino también el comienzo del destino divino de Samuel como uno de los más grandes profetas de Israel. Pero déjenme contarles desde el comienzo. Mi nombre es Ana, y esta es mi historia. En el comienzo de mi historia, vivía en Ramatain Sofim, en la región montañosa de Efraín, con mi esposo Elcana y su otra esposa, Penina. Elcana era un hombre devoto, que cada año viajaba desde nuestra ciudad a Silo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos. Aunque Elcana me amaba profundamente, mi corazón estaba cargado de dolor porque no podía tener hijos. Penina, por otro lado, tenía hijos e hijas y no perdía oportunidad de provocarme y humillarme por mi esterilidad. Este sufrimiento era constante, año tras año, cada vez que subíamos a la casa del Señor. Su crueldad exacerbaba mi dolor, hasta el punto de no poder comer y derramar lágrimas sin cesar. Elcana, viendo mi aflicción, intentaba consolarme. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo más para ti que 10 hijos? Aunque sus palabras eran un intento de consuelo, no podían aliviar el profundo deseo de mi corazón de ser madre. No pudiendo soportar más la tristeza, me levanté y fui al templo del Señor. Allí, en presencia de Elí, el sacerdote, me paré y derramé mi corazón ante el Señor en oración. Mis lágrimas eran mi única ofrenda, una súplica silenciosa pero intensa por un hijo. En mi desesperación, hice un voto al Señor. Si Él se dignaba darme un hijo varón, yo lo dedicaría al Señor por todos los días de su vida, y ninguna navaja tocaría su cabeza, en señal de su consagración. Mientras oraba ante el Señor, Elí observaba mi boca. Por la intensidad de mi oración, mis labios se movían, pero no se oía mi voz, pues oraba en silencio, con el corazón derramado ante el Señor. Elí,
malinterpretando mi comportamiento, pensó que estaba ebria y me reprendió, diciéndome que dejara mi vino. Con el corazón aún más afligido, le expliqué a Elí que no estaba ebria, sino profundamente triste y vertiendo mi alma ante el Señor. Le conté de mi gran aflicción y súplica. Entendiendo mi dolor y mi fe, Elí respondió con palabras de bendición, diciéndome: «Ve en paz, y el Dios de Israel conceda tu petición que le has hecho». Con esas palabras de esperanza, mi semblante cambió. Por primera vez en mucho tiempo, pude comer, y mi rostro ya no reflejaba la misma tristeza. La bendición de Elí me infundió nueva esperanza y fe en que el Señor había escuchado mi oración. Regresé a nuestra estancia, esperanzada y con el corazón más ligero, creyendo firmemente en la misericordia y la bondad de Dios. Este fue el comienzo de un cambio milagroso en mi vida, marcado por la fe en la promesa de Dios y la expectativa de su cumplimiento. Después de aquel momento de profunda súplica y la bendición de Elí, mi esposo Elcana y yo regresamos a nuestra casa en Ramá. El Señor se acordó de mí en su misericordia, y a su debido tiempo quedé embarazada y di a luz un hijo. Recordando mi promesa y el origen divino de esta bendición, le puse por nombre Samuel diciendo: «Porque del Señor lo pedí». Elcana continuó con su devoción, subiendo cada año a Silo para ofrecer los sacrificios anuales y cumplir con sus votos. Sin embargo, decidí no acompañarlo hasta que Samuel fuera destetado. Quería dedicar a Samuel al Señor de manera completa y sin reservas, asegurándome de que estuviera listo para servir en el templo según mi voto. Cuando llegó el momento, después de haber destetado a Samuel, lo llevé a Silo, junto con un sacrificio de 3 novillos, un efa de harina y un odre de vino. Era importante para mí que Samuel fuera presentado al Señor con las ofrendas apropiadas, marcando el inicio de su servicio y dedicación a Dios. Al llegar, encontramos al sacerdote Elí. Le recordé nuestra interacción previa, cómo había orado por este niño y cómo el Señor había respondido mi súplica. Con mi corazón lleno de gratitud, le dije a Elí que este era el niño por el cual había orado y que ahora lo entregaba al Señor. Por todos los días de su vida, Samuel estaría dedicado al servicio del Señor, cumpliendo el voto que había hecho. Este acto de devolver a Samuel al Señor fue el cumplimiento de mi promesa y el comienzo de la vida de Samuel en el servicio a Dios. Aunque fue un sacrificio personal inmenso, sabía que era parte de un propósito divino mayor, uno que impactaría la historia de nuestro pueblo y demostraría la fidelidad de Dios a aquellos que se entregan completamente a Él. Después de entregar a Samuel al templo, elevé una oración de gratitud y alabanza al Señor, una expresión de mi corazón rebosante por la fidelidad y bondad de Dios. Mi oración fue un cántico de victoria y reconocimiento del poder y la santidad de Dios, reflejando mi profunda gratitud y asombro ante su intervención en mi vida. La oración fue así: mi corazón se regocija en el Señor. En el Señor mi poder es exaltado. Mi boca se burla de mis enemigos, porque me deleito en tu salvación. No hay nadie santo como el Señor. No hay otro aparte de ti. No hay roca como nuestro Dios. No sigan hablando con tanta arrogancia, que no salga de su boca tal insolencia, porque el Señor es un Dios que sabe, y por Él son pesadas las acciones. Los arcos de los guerreros son quebrados, pero los que tropezaban tienen ahora fuerza. Los que antes estaban saciados, ahora se alquilan por pan, pero los que antes pasaban hambre, ya no sufren más. La mujer estéril da a luz 7 hijos, pero la que tenía muchos hijos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el sepulcro y levanta. El Señor empobrece y enriquece, abate y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar alza al necesitado para hacerlo sentar con príncipes y heredar un lugar de honor. Porque del Señor son los pilares de la tierra. Sobre ellos afirmó el mundo. Él guardará los pies de sus fieles, pero los malvados perecerán en tinieblas. Nadie triunfa por su propia fuerza. Los enemigos del Señor serán quebrantados. El Altísimo tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Él dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Esta oración, que brotó desde lo más profundo de mi ser,
no solo celebraba la respuesta de Dios a mi súplica personal, sino que también proclamaba su soberanía y justicia sobre toda la tierra. Reconocía la capacidad de Dios para invertir situaciones, levantando al humilde y humillando al orgulloso. Mi cántico era una declaración de mi fe inquebrantable en el Señor, el dador de la vida y el verdadero juez, quien actúa con poder y misericordia. Fue una oración de entrega, no solo de mi hijo, sino de mi propia vida, al servicio y alabanza del Señor, reconociendo su grandeza y su obra redentora en medio de su pueblo. Después de entregar a Samuel, el Señor nos bendijo a Elcana y a mí con más hijos. Me concedió 5 hijos más, 3 varones y 2 mujeres. Esta bendición fue un claro testimonio de la fidelidad de Dios y de su respuesta a la entrega y la fe que mostré al dedicar a Samuel al servicio del Señor. A pesar de la dificultad de separarme de mi primer hijo, la bondad de Dios se manifestó en la expansión de mi familia, dándome más hijos. Este aspecto de mi historia resalta cómo la fidelidad a Dios y la confianza en sus promesas pueden traer bendiciones inesperadas. Hey, the vibes are slipping. I think it's time to bring out the Velveeta shells and cheese. The holidays are a time to go all in on indulgence. Headline your meals with the rich, creamy meltiness of Velveeta shells and cheese and satisfy your holiday cravings like no other. Bring that main course energy to your side dish. Celebrate extra with Velveeta these holidays. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you can get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. A través de mi experiencia, se muestra que la entrega total a Dios, incluso cuando implica un sacrificio personal profundo, puede abrir el camino para recibir su gracia y favor de maneras abundantes y sorprendentes. En este tiempo, mientras Samuel crecía en la presencia del Señor bajo la tutela de Elí, mi familia también crecía, y cada año, cuando Elcana y yo subíamos a ofrecer el sacrificio anual, llevaba a Samuel una pequeña túnica. A través de estos gestos mantenía mi conexión con Samuel, demostrando mi amor y mi continua oración por él, incluso mientras servía en el templo del Señor. Mientras Samuel crecía en el templo, servía al Señor bajo la supervisión de Elí. Era evidente que el Señor estaba con Samuel, y todo Israel comenzó a notar que Samuel era digno de confianza como profeta del Señor. Mientras tanto, la historia también revela las acciones de los hijos de Elí, Ofni y Finés, quienes eran sacerdotes del Señor, pero no vivían conforme a su voluntad. Se describe cómo estos hombres pecaban gravemente contra el Señor, tratando con desprecio las ofrendas y sacrificios, y llevando una vida de inmoralidad. Esto provocaba gran disgusto, y era una ofensa directa contra el Señor. Elí, aunque era consciente de las malas acciones de sus hijos, no logró reprenderlos adecuadamente ni detener sus malas prácticas. Esta falta de corrección y disciplina de Elí hacia sus hijos enfureció al Señor, quien eventualmente envió un hombre de Dios a Elí para profetizar la caída de su casa, debido a la iniquidad de sus hijos y su fracaso en reprenderlos. En contraste con la conducta de los hijos de Elí, Samuel crecía y se desarrollaba tanto física como espiritualmente. Era amado no solo por el Señor, sino también por la gente que lo conocía. Mi historia es un testimonio de fe, perseverancia y la profundidad del consuelo que solo puede venir de Dios. Durante años, enfrenté humillaciones y dolor debido a mi incapacidad para tener hijos. Es cierto, intenté encontrar consuelo en Elcana, mi esposo,
quien me amaba sinceramente y me aseguraba que él valía más para mí que 10 hijos. Sin embargo, a pesar de su amor y apoyo, la paz y el consuelo que mi alma anhelaba solo llegaron cuando me volví completamente hacia Dios, derramando mi corazón ante Él en oración. La clave de mi experiencia no fue solo desahogarme con Dios, sino también hacer un voto de fe, prometiendo dedicar a mi hijo al Señor si Él me concedía uno. Mi desahogo no fue simplemente un grito de dolor, fue una entrega total de mi situación y mis deseos a la voluntad y soberanía de Dios. En mi momento más vulnerable, encontré la fuerza para confiar en Dios de manera total, creyendo que Él podía y cambiaría mi situación. Lo más sorprendente de mi encuentro con Dios no fue solo recibir la respuesta a mi oración, sino también el cambio interior que experimenté. Después de orar y recibir la bendición del sacerdote Elí, mi tristeza se transformó. A pesar de que mi circunstancia no había cambiado inmediatamente, mi corazón sí lo hizo. Me levanté, comí y ya no estuve más triste. Este cambio de actitud fue crucial. Refleja la importancia de recibir el consuelo del Señor, permitiéndonos encontrar paz incluso antes de ver la manifestación de su respuesta. Mi historia enseña que cuando enfrentamos decepciones y desafíos en la vida, el mejor curso de acción es llevar nuestras cargas y dolores ante Dios, sinceramente y sin reservas. No se trata solo de presentar nuestras peticiones, sino de abrir nuestro corazón a Él, confiando en su amor y soberanía sobre nuestras vidas. La fe no niega la realidad del sufrimiento, pero sí ofrece un camino hacia la paz y la resolución a través de la confianza en Dios. Además, mi historia subraya la importancia de estar dispuestos a dejar ir y dedicar nuestros deseos más profundos a Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y tiene planes para nuestro bienestar que a menudo superan nuestra comprensión. Al hacerlo, no solo encontramos consuelo en Él, sino que también nos abrimos a recibir sus bendiciones y propósitos para nuestras vidas de maneras que nunca hubiéramos imaginado. Así que ante las decepciones y desafíos, acerquémonos a Dios con corazones abiertos, dispuestos a confiar y esperar en Él. Él es fiel para consolar, restaurar y responder de acuerdo con su perfecta voluntad y tiempo. Mi historia es una invitación a experimentar la profundidad del amor y la fidelidad de Dios, recordándonos que en Él encontramos verdadero consuelo, esperanza y restauración. Al reflexionar sobre mi historia y el poder transformador de la fe y la entrega a Dios, espero que hayan encontrado inspiración y consuelo en mi viaje desde la profunda tristeza hasta la inmensa alegría y gratitud. Mi experiencia es un testimonio de la fidelidad de Dios y de cómo Él responde a aquellos que se acercan a Él con corazones sinceros. Allí, en la tierra de Belén, bajo el sol ardiente, estaba yo, una moabita, recogiendo las sobras de la cosecha, cuando la bondad y la providencia de Dios comenzaron a manifestarse de maneras que nunca imaginé. Booz, un pariente lejano de mi difunto esposo, me ofreció protección y aseguró que se me tratara con respeto y generosidad. Ese encuentro no solo marcó el comienzo de una nueva vida para mí, sino también el inicio de mi incorporación a la historia del pueblo de Israel y a la genealogía del mismo rey David. Pero déjenme contarles desde el comienzo. Mi nombre es Ruth, y esta es mi historia. Todo comenzó en la época de los jueces, un periodo marcado por la inestabilidad y la dificultad en la tierra de Israel. En aquel entonces, una severa hambruna asoló la tierra de Belén de Judá, obligando a muchos a buscar sustento en lugares lejanos. Entre esos que partieron estaban Elimelec, mi futuro suegro, su esposa Noemí, y sus 2 hijos, Mahlón y Kelión. Ellos decidieron dejar atrás su hogar en Belén y viajar hacia la tierra de Moab, esperando encontrar refugio y sustento en medio de la crisis. Moab, una tierra extraña y distante para ellos, se convirtió en su nuevo hogar, lejos de su tierra natal y su gente. En aquellos tiempos, cruzar de una nación a otra no era una decisión fácil. Significaba dejar atrás todo lo conocido para enfrentar lo desconocido, con la esperanza de una vida mejor. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait.
Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Para Elimelech y su familia, esta decisión fue impulsada por la desesperación, una medida extrema en tiempos desesperados. Sin embargo, la tragedia no tardó en seguirles. Elimelech, el cabeza de familia, falleció, dejando a Noemí viuda en una tierra extranjera. Sus hijos, Mahlón y Kelión, tomaron esposas moabitas, Orfa y yo, Ruth, en un intento de reconstruir sus vidas en Moab. Pero el destino tenía más pruebas para nosotros. Después de unos 10 años, ambos hijos de Noemí también murieron, dejándonos a nosotras 3 solas, sin hijos ni esposos, en una época donde nuestra seguridad y sustento dependían de ellos. Así comienza mi relato, en medio de la pérdida y la desolación, con Noemí enfrentándose a la amarga realidad de haber perdido a su esposo y a sus 2 hijos, y con Orfa y yo, sus nueras, enfrentando un futuro incierto. Pero déjenme contarles cómo a partir de este sombrío comienzo, se desarrolla una historia de lealtad, amor y redención que trasciende las barreras de la tierra y la familia. Después de la pérdida de mi esposo y mis cuñados, Noemí decidió regresar a Belén, habiendo oído en los campos de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole pan. Así que ella partió del lugar donde estaba, y nosotras, sus 2 nueras, comenzamos a regresar con ella a la tierra de Judá. Pero en el camino, Noemí nos instó a volver cada una a la casa de su madre. Nos bendijo, deseándonos que el Señor nos tratara con bondad, así como nosotras habíamos tratado a los que habían muerto y a ella misma. Nos besó, y nosotras alzamos nuestra voz y lloramos. Noemí nos insistió en que regresáramos, pues decía que era demasiado amarga la mano del Señor contra ella para que nosotras tuviéramos esperanza de un futuro junto a ella. Orfa, después de mucha insistencia, decidió volver a su pueblo, pero yo no pude dejar a Noemí. Le rogué diciéndole, no me instes a dejarte, a regresar y no seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú vivas viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras moriré, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Cuando Noemí vio que estaba resuelta a ir con ella, dejó de insistirme. Así, juntas continuamos el viaje de regreso a Belén, marcando el inicio de una nueva etapa en mi vida, llena de desafíos, pero también de esperanza y fe. Mi lealtad a Noemí, más allá de la sangre y la ley, nos unió con lazos que ni siquiera la muerte podría romper. Tras la decisión de Orfa de regresar a su pueblo, y la mía de quedarme con Noemí, continuamos nuestro viaje hacia Belén. Fue al llegar a Belén cuando nuestra historia tomó un nuevo giro. La ciudad entera se conmovió por nuestro regreso. Las mujeres no podían creer que era Noemí. Ella, marcada por el dolor y la amargura de haber perdido tanto, su esposo y sus hijos, les dijo, no me llamen Noemí, que significa placentera. Llámenme Mara, que significa amarga, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Me fui llena, pero el Señor me ha traído de vuelta vacía. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor ha testificado contra mí y el Todopoderoso me ha traído desgracia? Así fue como Noemí expresó su profundo dolor y su sensación de pérdida ante las mujeres de Belén. Su retorno, junto conmigo, su nuera moabita, marcó el final de un capítulo muy amargo de nuestras vidas. Llegamos a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada, lo que simbólicamente sugería un nuevo comienzo y la esperanza de renovación después de un periodo de gran sufrimiento y privación. Este retorno no solo cerraba el ciclo de nuestra desoladora experiencia en Moab,
sino que también establecía el escenario para los eventos redentores que estaban por desplegarse en nuestras vidas, enraizados en la fidelidad, la provisión divina y la restauración. Con la llegada de la cosecha de cebada, decidí ir a los campos para recoger espigas detrás de los segadores. Mi intención era encontrar gracia en los ojos de algún propietario que me permitiera recoger lo que dejaban. Fue entonces cuando llegué al campo que pertenecía a Booz, sin saber quién era él en relación con nosotros. Booz llegó de Belén y saludó a los segadores con bendiciones, y notó mi presencia. Preguntó al capataz acerca de quién era yo. El capataz le informó que yo era la joven moabita que había regresado con Noemí desde los campos de Moab, destacando mi diligencia desde la mañana hasta ahora, con apenas un corto descanso en la choza. Booz se acercó a mí y me habló directamente, diciéndome que no fuera a recoger en otro campo y que no me alejara de aquí. Me indicó que me quedara con sus sirvientas, señalando que había ordenado a los jóvenes no molestarme y que cuando tuviera sed, bebiera del agua que los jóvenes habían sacado. Me incliné ante él, profundamente conmovida y sorprendida por su bondad, y le pregunté por qué me mostraba tal favor, siendo yo una extranjera. Booz respondió que había oído hablar de todo lo que había hecho por Noemí después de la muerte de mi esposo, cómo había dejado a mi padre y a mi madre, y la tierra de mi nacimiento para venir a un pueblo que no conocía antes. Me bendijo, invocando la recompensa del Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas había venido a refugiarme. Le expresé mi gratitud, maravillada de que me ofreciera consuelo y hablara amablemente, aunque yo no fuera como una de sus sirvientas. La bondad de Booz hacia mí no se detuvo con sus primeras palabras de aliento y protección. Al mediodía, me invitó a comer con él y sus segadores. Me ofreció pan y vinagre, y comí hasta quedar satisfecha, incluso sobró comida. Después de la comida, volví a recoger espigas en el campo. Booz dio instrucciones a sus segadores para que me trataran con especial consideración, permitiéndome recoger incluso entre las gavillas y no reprenderme. Incluso llegaron a dejar intencionalmente algunas espigas para que yo pudiera recogerlas con facilidad. Recogí en el campo hasta la tarde, y tras golpear lo que había recogido, encontré que había acumulado casi un efa de cebada, una cantidad significativa. Llevé esto de vuelta a la ciudad, y mostré a Noemí lo que había recogido. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, let's get you a basket. También saqué lo que me había sobrado de la comida y se lo di. Noemí, sorprendida por la cantidad de cebada que había recogido, me preguntó dónde había trabajado ese día. Le conté sobre el hombre llamado Booz que había sido tan amable conmigo. La reacción de Noemí fue de alegría y bendición hacia Booz, reconociendo su bondad no solo hacia mí, sino también hacia ella y su familia, incluso después de la muerte de su esposo e hijos. Me informó que Booz era nuestro pariente cercano, uno de nuestros redentores. Noemí me aconsejó que me quedara con las sirvientas de Booz, trabajando en sus campos hasta el final de la cosecha de cebada y trigo para mi seguridad, y así lo hice, quedándome cerca de las mujeres de Booz para recoger hasta el fin de la cosecha de cebada y de trigo, viviendo con Noemí. Este periodo de mi vida
no solo me proporcionó una fuente de sustento y seguridad, sino que también estableció la base para una relación que tendría implicaciones profundas no solo para mí y Noemí, sino para toda la historia de Israel. La providencia divina tejía su propósito a través de nuestras vidas, preparando el escenario para una redención que trascendería nuestras circunstancias personales. A medida que avanzaba la cosecha, Noemí, siempre pensando en mi bienestar y futuro, me reveló un plan. Ella deseaba asegurarse de que yo tuviera un hogar y seguridad, algo que era especialmente importante en esos tiempos. Me dijo: «Hija mía, ¿no debería yo buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora bien, vos, con cuyas mujeres has estado, es nuestro pariente. Esta noche estará aventando la cebada en la era. Báñate, ponte perfume, y vístete con tus mejores ropas. Luego ve a la era, pero no te hagas notar por el hombre hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se acueste, observa el lugar donde se acuesta. Luego ve, descubre sus pies y acuéstate allí. Él te dirá lo que debes hacer». Respondí a Noemí: «Haré todo lo que me dices». Su plan era atrevido y requería gran valentía y fe en las costumbres de nuestro pueblo. La sugerencia de Noemí estaba enraizada en la ley del levirato, una práctica que permitía a un pariente cercano casarse con una viuda sin hijos para perpetuar el nombre y la herencia del difunto. Noemí veía en Booz no solo a un pariente cercano, sino a un hombre justo y bondadoso, que ya había mostrado compasión y cuidado hacia mí. Esa noche, después de bañarme, perfumarme y ponerme mis mejores ropas, seguí las instrucciones de Noemí al pie de la letra. Me dirigí a la era, manteniéndome oculta, observando cuidadosamente a Booz celebrar el fin de la cosecha con sus trabajadores. Esperé pacientemente hasta que la celebración se apagó, y Booz, contento pero no embriagado, se acostó al final de un montón de cebada. En la oscuridad de la noche, me acerqué donde Booz estaba durmiendo, y descubrí sus pies para luego acostarme. En medio de la noche, algo lo despertó. Se sobresaltó al encontrarme a sus pies. «¿Quién eres?», preguntó. Con el corazón latiendo fuerte, le respondí: «Soy Ruth, tu sierva. Extiende la orla de tu manto sobre tu sierva, pues eres un pariente redentor». Booz respondió con bondad y honor. Me dijo que bendijera el Señor por mi lealtad a Noemí y por no haber buscado a hombres jóvenes, ya fueran pobres o ricos. Me aseguró que haría todo lo necesario, pues todos en la puerta de mi pueblo sabían que yo era una mujer virtuosa. Sin embargo, mencionó que había un pariente más cercano que él, que tenía el derecho de redimirme según la ley. Booz prometió que al día siguiente hablaría con este pariente. Si él quería ejercer su derecho de redención, bien, pero si no, Booz mismo me redimiría. Antes de que amaneciera, Booz me dijo que me levantara y que nadie supiera que una mujer había estado en la era. Me levanté, y antes de partir, Booz llenó mi manto con 6 medidas de cebada, diciendo: «No vuelvas a tu suegra con las manos vacías». Regresé a la ciudad al amanecer, y Noemí estaba ansiosa por saber cómo me había ido. Le conté todo lo que Booz había hecho por mí, y le mostré la cebada que me había dado, un signo de su protección y bondad. Noemí me tranquilizó diciendo: «Espera, hija mía, hasta que sepas cómo termina el asunto, porque el hombre no descansará hasta que haya resuelto esto hoy». Así, llenas de esperanza y anticipación, esperamos, confiando en la bondad y el honor de Booz, y en la providencia de Dios que se estaba desplegando en nuestras vidas de maneras que apenas comenzábamos a entender. Booz, decidido a resolver nuestra situación, fue a la puerta de la ciudad y se sentó allí, sabiendo que el pariente redentor que mencionó pasaría por ese lugar. Cuando el pariente redentor llegó, Booz lo llamó por su nombre y le pidió que se sentara. También reunió a 10 ancianos de la ciudad como testigos para asegurar que los procedimientos se llevaran a cabo de manera justa y abierta. Booz entonces habló al pariente redentor, explicándole que Noemí, que había regresado de Moab, estaba vendiendo una parcela de tierra que pertenecía a nuestro pariente Elimelec. Le dijo que como pariente más cercano, tenía el derecho de redimir la tierra, pero si él no deseaba hacerlo, entonces Booz mismo ejercería ese derecho.
el pariente redentor inicialmente expresó su deseo de redimir la tierra. Sin embargo, Booz añadió una condición crucial. El que adquiriese la tierra de Noemí también debería casarse conmigo, la viuda moabita de Malón, para mantener el nombre de la herencia sobre su propiedad. Al oír esto, el pariente redentor cambió de opinión. Se dio cuenta de que al casarse conmigo podría poner en peligro su propia herencia. Por lo tanto, renunció a su derecho de redención en favor de Booz. Booz declaró ante los testigos y todos los presentes que había comprado todas las propiedades de Elimelec, Quilión y Malón, y que también me tomaría a mí, Ruth, como su esposa, con el propósito de mantener el nombre del difunto sobre su herencia, para que no se borrara de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Todos los presentes, incluidos los ancianos y los demás testigos, bendijeron esta unión invocando sobre nosotros la prosperidad y la descendencia, comparando nuestra futura familia con la de Raquel y Lea, que juntas edificaron la casa de Israel. Así Booz tomó mi mano en matrimonio, y el Señor bendijo nuestra unión permitiéndome concebir un hijo. Al nacer nuestro hijo, las mujeres de Belén bendijeron a Noemí, reconociendo que el Señor no la había dejado sin un redentor y que su nombre sería famoso en Israel. Este niño, dijeron que sería para Noemí, como uno que restaura la vida y sustenta su vejez, porque yo, su nuera, quien la amaba, le había dado a luz. Las mujeres incluso llegaron a decir que mi valor para Noemí era mayor que el de 7 hijos. Llamaron al niño Obed. Él fue el padre de Isaí, el padre de David, estableciendo nuestra historia dentro del linaje del más grande rey de Israel y eventualmente en la genealogía del Mesías, como se registra en las Escrituras. Mi historia enseña sobre la providencia y la fidelidad de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Muestra cómo Dios usa nuestras decisiones, nuestra lealtad y nuestra fe para tejer su propósito a lo largo de la historia, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Nos invita a actuar con bondad y lealtad hacia los demás, confiando en que Dios trabajará a través de nuestras acciones para su gloria. En cada paso de obediencia, en cada acto de amor desinteresado y en cada muestra de fe, Dios está trabajando para tejer una historia de redención que va más allá de nuestra comprensión inmediata, recordándonos que somos parte de un plan divino más grande que nuestras propias vidas. Y ahí estaba yo, avanzando hacia el trono del rey Asuero, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. La ley persa dictaba que nadie, ni siquiera la reina, podía presentarse ante el rey sin ser convocado, bajo pena de muerte, a menos que él extendiera su cetro de oro como señal de gracia. En ese instante de suprema tensión, no solo estaba en juego mi vida, sino el destino de todo mi pueblo judío, amenazado por un cruel decreto de exterminio orquestado por Amán, el asesor del rey. Con cada paso que daba hacia Asuero, sabía que estaba desafiando no solo la ley, sino el posible fin de mi gente. Sin embargo, en lugar de exponer directamente mi petición, opté por invitar tanto al rey como a Hamán a un banquete, el cual sería el escenario de un plan más elaborado para desenmascarar la vileza de Amán y revelar mi verdadera identidad. Este momento no solo ponía a prueba mi valentía, sino mi astucia y fe en que podría cambiar el curso de nuestro destino. Pero déjenme contarles desde el principio, mi nombre es Esther, la reina judía de Persia, y esta es mi historia. En el vasto y opulento imperio persa, bajo el reinado de Asuero, conocido en otros registros como Jerjes I, se desplegaba una historia de poder, intriga y revelaciones divinas. Asuero, monarca de un imperio que tenía 127 provincias y que se extendía desde la India hasta Etiopía, era un rey de gran poder y ambición, conocido tanto por su magnificencia como por su imprevisibilidad. En el tercer año de su reinado, decidió mostrar la gloria y la riqueza de su majestuoso reino, organizando un fastuoso banquete que duró 180 días, seguido de una fiesta para todos los habitantes de la fortaleza de Susa, que duró 7 días más, en los jardines del Palacio Real. Fue durante este último banquete, en un momento de júbilo y exceso, cuando Asuero, embriagado por el vino y el ambiente festivo, mandó llamar a su esposa,
la reina Basti, para mostrar su belleza a los nobles y pueblos presentes, queriendo exhibirla como la joya más preciada de su corona. Sin embargo, Basti se negó a obedecer la orden del rey, un acto de desafío que resonó a través de los muros del palacio y más allá. Su negativa no solo fue vista como una afrenta personal al rey, sino también como un peligroso precedente que podría inspirar a otras mujeres a desobedecer a sus maridos. La reacción de Asuero fue rápida y severa, asesorado por sus consejeros, quienes temían las repercusiones de la desobediencia de Basti en el orden social. Decidieron que Basti debía ser destituida de su posición como reina y que se buscara a otra mujer, más digna, para ocupar su lugar. Este incidente no solo marcó el fin del reinado de Basti, sino que también sentó las bases para una nueva etapa en la historia persa, una que llevaría a mi ascenso al trono. Después de la destitución de la reina Basti por desobedecer al rey, se desencadenó una búsqueda en todo el imperio persa para encontrar a una nueva reina. Asuero, cuyo gobierno se extendía desde la India hasta Etiopía, deseaba que su nueva consorte no solo poseyera una belleza excepcional, sino que también pudiera llevar con gracia y dignidad el título de reina de Persia. En este contexto, se emitió un edicto real ordenando que se buscaran por todo el imperio a jóvenes vírgenes de excepcional belleza para ser traídas a Susa, la capital, y sometidas a un extenso régimen de belleza y preparación antes de ser presentadas ante el rey. Esta búsqueda no solo era un espectáculo de magnitud y opulencia, sino también una demostración del poder y la riqueza del imperio persa, capaz de movilizar recursos enormes para cumplir los deseos de su monarca. Fue en este punto que mi vida tomó un giro inesperado. Yo, Esther, una joven judía huérfana criada por mi primo Mardoqueo, me encontré entre las seleccionadas para esta búsqueda real. Mi inclusión en este proceso no fue algo que buscáramos. Más bien, fue el resultado de las circunstancias y el cumplimiento de los mandatos imperiales que requerían la participación de todas las jóvenes elegibles del reino. Mardoqueo me aconsejó que no revelara mi origen judío, consciente de las complejidades y posibles prejuicios que podrían surgir dentro de la corte persa. El proceso de selección fue largo y meticuloso. Junto con muchas otras jóvenes, fui llevada al harén real y sometida a 12 meses de tratamientos de belleza, según las costumbres persas de la época. Este periodo incluía 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y cosméticos. Durante este tiempo, cada una de nosotras era preparada no solo físicamente, sino también en las artes de la etiqueta y la gracia cortesana, todo destinado a impresionar al rey. Cuando finalmente llegó mi turno para ser presentada ante Asuero, algo en él fue tocado por mi presencia. No solo mi belleza, sino mi carácter y la forma en que me conduje ante él resonaron de una manera que ninguna otra candidata había logrado. Contra todas las expectativas, fui elegida para ser la nueva reina de Persia, ascendiendo de una simple joven judía a una posición de influencia y poder dentro del corazón del imperio. Esta elección no solo cambió mi vida para siempre, sino que también colocó el destino de mi pueblo en mis manos, aunque en ese momento aún no sabía cuán crucial sería mi papel en la salvación de los judíos del imperio persa. Tras mi coronación como reina de Persia, Mardoqueo, mi primo y figura paterna, fue designado como oficial en el palacio. Este nombramiento no solo le permitió estar cerca de mí y asegurarse de mi bienestar, sino que también le brindó la oportunidad de servir al reino de una manera más directa y significativa. Mardoqueo era un hombre de profundos principios y lealtad, tanto a su fe judía como al rey Asuero, y esta dualidad de lealtades pronto sería puesta a prueba de una manera que nadie podría haber anticipado. Mientras servía en el palacio, Mardoqueo descubrió una conspiración contra el rey. 2 de los eunucos reales, Bigtán y Teres, guardias de la puerta, habían tramado asesinar a Asuero. La lealtad de Mardoqueo hacia el rey y el imperio se manifestó de manera decisiva en este momento crítico. En lugar de permanecer callado o ignorar lo que había descubierto, actuó con integridad y coraje al informar de la conspiración. A través de mí,
se aseguró de que la información llegara a oídos del rey, revelando el complot y salvando así la vida de Asuero. La acción de Mardoqueo fue investigada, y una vez confirmada la veracidad de su denuncia, los conspiradores fueron atravesados con un poste afilado. Este acto de lealtad fue registrado en los anales del reino, en el libro de Crónicas del Rey. Tiempo después, el rey ascendió a Amán, hijo de Amedata el Agageo. Lo puso por encima de todos los demás nobles y lo convirtió en el funcionario más poderoso del imperio. Todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que él pasaba porque el rey lo había ordenado. Pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él o a rendirle homenaje. Su negativa no era un acto de rebeldía vacío, sino una firme posición dictada por su fe y su integridad. Mardoqueo no podía someterse a nadie de la manera que Amán exigía, excepto a Dios. La ira de Amán ante la resistencia de Mardoqueo no conocía límites. Sin embargo, su rencor no se detuvo en mi primo. Se extendió a todos los judíos del imperio. Amán no solo buscaba vengarse de Mardoqueo, sino erradicar a todo nuestro pueblo. Amán se presentó ante el rey Asuero, manipulándolo con astucia. Presentó a los judíos como un pueblo disperso y diferente, cuyas leyes eran contrarias a las del rey, argumentando que permitirles vivir era perjudicial para el reino. Sin revelar su motivación personal o el específico grupo étnico al que se refería, solicitó permiso para escribir un edicto que ordenara su destrucción. Ofreció, además, una enorme suma de dinero al Tesoro Real para cubrir cualquier pérdida económica que el exterminio pudiera ocasionar, demostrando hasta qué punto estaba dispuesto a ir para satisfacer su venganza. El rey, confiando en Amán y sin una comprensión completa de las consecuencias de tal acto, le dio su anillo de sello, otorgándole autoridad para redactar el edicto como lo viera conveniente, instruyendo a los pueblos y provincias a destruir, matar y aniquilar a todos los judíos jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, y a saquear sus posesiones. La noticia de este edicto causó gran consternación y luto entre los judíos, quienes se vieron de repente enfrentados a una extinción inminente, sin motivo ni justificación, aparte de la envidia y el rencor de un solo hombre. Cuando la noticia del edicto real alcanzó a Mardoqueo y a los judíos en Susa, y por todo el imperio, el luto se extendió como una sombra oscura. Mardoqueo, vestido con saco y ceniza según nuestra costumbre, en señal de duelo y protesta, se unió a la voz colectiva de lamento que resonaba entre nuestro pueblo. Yo, desde la relativa aislación del palacio, aún no comprendía la magnitud de lo que había ocurrido, hasta que me informaron de la conducta inusual de Mardoqueo en la plaza del palacio. Inmediatamente envié ropa para reemplazar su saco, sin entender completamente la causa de su aflicción. Sin embargo, Mardoqueo rechazó mi gesto, enviándome a cambio una copia del edicto y explicando la gravedad de la situación. También me instó a que intercediera ante el rey, a pesar de los grandes riesgos que ello implicaba. La ley era clara. Nadie, ni siquiera la reina, podía presentarse ante el rey sin ser llamado, bajo pena de muerte, a menos que él extendiera su cetro dorado como señal de clemencia. La petición de Mardoqueo me colocó ante una encrucijada que definiría no solo mi destino, sino el de mi pueblo. Me encontraba en una posición de influencia, pero también en una de gran vulnerabilidad. Mi corazón se debatía entre el miedo y la determinación. La idea de acercarme al rey sin ser convocada era aterradora. Sin embargo, la posible aniquilación de mi pueblo pesaba aún más en mi alma. La gravedad de su mensaje no podía ser ignorada. Mardoqueo me instó a actuar, diciéndome que no pensara que por estar en el palacio del rey, yo escaparía de la suerte de todos los judíos. Su advertencia fue clara. Si guardaba silencio en este momento, el alivio y la liberación para los judíos surgirían de otra parte, pero yo y la casa de mi padre pereceríamos. Y luego, sus palabras resonaron con una fuerza que caló en lo más profundo de mi ser. ¿Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado a la posición real? Tras recibir el urgente mensaje de Mardoqueo, sentí el peso del destino sobre mis hombros. El miedo y la determinación se entrelazaban en mi corazón. Sabía que el momento de actuar había llegado,
a pesar del peligro que esto conllevaba. Con una profunda respiración, reuní mi coraje y redacté mi respuesta, un mensaje que sellaría mi compromiso no solo con mi primo, sino con todo mi pueblo. Le escribí a Mardoqueo diciendo: «Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo». Sentí que era esencial ayunar y orar juntos, buscando la fuerza y la guía divina para enfrentar lo que venía. Este tiempo de ayuno sería nuestra preparación espiritual, un acto de fe colectiva en el poder del Señor que nos guía. Luego, con una mezcla de temor y firmeza, añadí: «Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré». Al escribir estas palabras, mi mano temblaba, pero mi resolución era firme. Era consciente del peligro mortal de presentarme ante el rey sin ser convocada, pero la posible aniquilación de mi gente me impulsaba a tomar este riesgo. Si ese acto de desafío significaba mi fin, estaba dispuesta a aceptarlo, con la esperanza de que mi sacrificio pudiera de alguna manera salvar a mi pueblo. Mardoqueo, al recibir mi respuesta, actuó con prontitud y seriedad. Se puso en marcha e hizo todo tal como le había ordenado. Su rápida obediencia y su fe inquebrantable en nuestra causa me dieron aún más valor. Sabía que no estaba sola en esta lucha. Mardoqueo y todos los judíos de Susa estaban conmigo, unidos en oración y propósito. Tras 3 días de ayuno y oración, tanto por parte de mi pueblo en Susa como por mí y mis doncellas, llegó el momento de actuar. Con el amanecer del 3er día, me vestí con mis mejores ropas reales, aquellas que simbolizaban no solo mi posición como reina, sino también la gravedad del asunto que estaba a punto de enfrentar. Mi corazón latía con fuerza, cada latido un recordatorio de lo que estaba en juego. A pesar del miedo que amenazaba con consumirme, una sensación de paz me invadía, fruto de la certeza de que no estaba sola en esto. Mi pueblo ayunaba y oraba, y Dios estaba conmigo. Caminé hacia el patio interior del Palacio Real, frente a la sala del trono donde el rey Asuero se sentaba. Atravesar ese umbral sin ser invitada era desafiar la ley, un acto que podría costarme la vida. Sin embargo, mi determinación era más fuerte que mi miedo. Me sostuve en la fe y en la esperanza de que mi acción podría cambiar el destino de mi pueblo. Al verme, el rey extendió su cetro de oro hacia mí, señal de que me concedía su favor y mi vida sería perdonada. Mi corazón, que había estado en un puño hasta ese momento, se alivió ligeramente, aunque sabía que aún enfrentaba un desafío mayor. Me acerqué al trono y él me preguntó qué deseaba, prometiéndome hasta la mitad de su reino. Su oferta era generosa, un signo de su favor hacia mí, pero mi petición era mucho más personal y peligrosa de lo que podía expresar en ese momento. Con toda la gracia y sabiduría que pude reunir, le pedí al rey y a Amán, su visir, que vinieran a un banquete que había preparado para ellos ese mismo día. Era un paso audaz, invitándolos a compartir una mesa conmigo, y uno que esperaba abriera el camino para revelar mi verdadera petición. Durante el banquete, observé a Amán y al rey, buscando el momento adecuado para hablar. Sin embargo, decidí que necesitaba más tiempo para preparar el terreno para mi solicitud final. Así que cuando el rey me preguntó nuevamente qué deseaba, extendiendo su oferta hasta la mitad de su reino, invité a ambos a otro banquete al día siguiente. Era una táctica arriesgada postergar mi petición, pero sentí que era necesario para asegurar el éxito de mi plan. Al salir del banquete al que había invitado exclusivamente al rey y a Amán, sentí una mezcla de anticipación y nerviosismo por lo que estaba por venir. Sin embargo, mi mente estaba lejos de imaginar lo que Amán experimentaba en ese mismo momento. Amán salió del banquete lleno de alegría y orgullo por el honor que yo, Esther, le había conferido al invitarlo no solo una vez, sino 2 veces a banquetes exclusivos con el rey. Pero al salir del palacio, se encontró con una visión que oscureció su felicidad. Mardoqueo. Al ver a Mardoqueo en la puerta del palacio, sin levantarse ni mostrar reverencia ante su presencia, la ira de Amán se encendió como nunca antes. Aunque se contuvo y no actuó en ese momento,
Su corazón ya albergaba planes oscuros. Al llegar a su casa, Amán no tardó en reunir a sus amigos y a Ceres, su esposa, buscando en ellos no solo un oído atento, sino también consejo y validación. Les habló de su gran riqueza, de sus muchos hijos, de cómo el rey lo había ascendido por encima de todos los nobles y funcionarios. Y luego, con una voz donde se mezclaba el orgullo y la frustración, mencionó el honor que yo le había dado al invitarlo a los banquetes, solo para concluir que todo esto no significaba nada mientras Mardoqueo siguiera desafiándolo desde la entrada del palacio. La respuesta de Ceres y sus amigos fue tan malévola como rápida. Le sugirieron construir una horca de 23 metros de altura y pedirle al rey por la mañana que Mardoqueo fuera colgado en ella al día siguiente. Esta idea, lejos de horrorizar a Amán, le agradó y ordenó de inmediato que se preparara la horca. En esa noche, algo extraordinario sucedió, algo que marcó el comienzo de un giro divino en nuestra historia. El rey Asuero no podía dormir. En su insomnio, decidió que le leyeran los registros del reino, tal vez buscando algo en las crónicas que apaciguara su mente. Fue entonces cuando se encontró con el relato de cómo Mardoqueo había descubierto y denunciado un complot para asesinar al rey. Sorprendentemente, se dio cuenta de que nada se había hecho para recompensar a Mardoqueo por su lealtad y su acto heroico. Preguntándose cómo corregir este descuido, el rey inquirió quién estaba en el palacio a esas horas de la noche, y justo en ese momento, Amán entró al patio exterior del palacio del rey. Había venido temprano para pedirle al rey que colgara a Mardoqueo en el poste que había preparado. Sin embargo, antes de que Amán pudiera hacer su petición, el rey le preguntó qué debería hacerse por el hombre a quien el rey deseaba honrar. Amán, pensando en su arrogancia que el rey hablaba de honrarlo a él, propuso un homenaje grandioso: vestir al hombre con ropas reales, colocarle una corona real en la cabeza, montarlo en un caballo real que el rey había montado, y hacer que uno de los nobles más altos del rey lo guiara por las calles de la ciudad, proclamando delante de él: así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. Imagina mi sorpresa, y me atrevo a decir, la devastación de Amán cuando el rey ordenó que hiciera exactamente eso por Mardoqueo, el judío que se negaba a inclinarse ante él. Amán tuvo que obedecer, llevando a Mardoqueo por las calles, proclamando el honor que el rey le confería. Un acto de humillación pública para Amán, pero de vindicación para Mardoqueo, y una señal de cambio de viento para nuestro pueblo. Este giro de los acontecimientos fue sin duda la mano de la providencia divina trabajando detrás de escena, poniendo las piezas en su lugar para la salvación de mi pueblo. Durante el segundo banquete, mientras los platos se servían y el vino fluía, el rey Asuero, con una mirada que denotaba tanto interés como afecto, se inclinó hacia mí. «Reina Esther», comenzó, su voz llena de una mezcla de curiosidad y generosidad. «¿Cuál es tu petición? Será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino te será otorgado». El momento había llegado, el punto de inflexión para el que había estado preparándome. Mi corazón latía con fuerza, consciente de la gravedad de mis próximas palabras. Respiré hondo, buscando en mi interior la fuerza para pronunciar las palabras que podrían cambiar nuestro destino. «Si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si al rey le parece bien», comencé, mi voz firme pero cargada de emoción. «Concede mi vida como mi petición y la de mi pueblo como mi deseo». Pude ver la sorpresa en los ojos del rey, una mezcla de confusión y preocupación, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, asesinados y aniquilados. Si tan solo hubiéramos sido vendidos como esclavos, me habría quedado en silencio, porque tal adversidad no justificaría molestar al rey. El rey se tensó, su semblante cambió de la sorpresa a la ira, una tormenta oscureciendo sus ojos. ¿Quién es él? ¿Dónde está el hombre que se ha atrevido a hacer tal cosa? La furia en su voz llenó la sala, un presagio de la tormenta que estaba por desatarse. Con el corazón golpeando en mi pecho, sabía que este era el momento de revelar la verdad. Un adversario y enemigo, este malvado Amán, declaré, apuntando hacia él mientras se encogía en su asiento, pálido y visiblemente aterrado. Amán me miró, luego al rey y de nuevo a mí,
comprendiendo que mis palabras acababan de determinar su suerte. El rey se levantó en un arrebato, saliendo al jardín del palacio para procesar la traición que había florecido bajo su propio techo. Amán, desesperado y temiendo por su vida, se arrodilló ante mí, suplicando clemencia. En su pánico, se precipitó hacia mí justo cuando el rey regresaba, interpretando su acción como un ataque a su reina. ¿Acaso intentará forzar a la reina en mi propia casa delante de mis ojos?, exclamó el rey. Y antes de que pudieran pasar más palabras, uno de los eunucos presentes señaló la horca que Amán había erigido para Mardoqueo. Sin una segunda orden, el rey decretó que Amán fuera colgado en ella. Así, en un giro del destino, el mal que Amán había planeado para otros se volvió contra él, y la justicia fue servida en la misma horca que había preparado para la destrucción de un inocente. Este momento, lleno de tensión y revelación, no solo salvó mi vida y la de mi pueblo, sino que también demostró el poder de la verdad y la justicia sobre la maldad y la traición. Después de la dramática caída de Amán, el rey Asuero me concedió las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Mardoqueo fue llamado ante el rey, ya que había revelado mi relación con él. En un gesto de confianza y reconocimiento, el rey quitó su anillo, el mismo que había retirado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo. Yo, a su vez, puse a Mardoqueo a cargo de la casa de Amán. Aunque habíamos logrado una gran victoria, el edicto original de Amán que ordenaba la destrucción de los judíos en todo el imperio aún estaba en vigor. La ley persa dictaba que un edicto sellado con el anillo del rey no podía ser revocado. Por lo tanto, me presenté de nuevo ante el rey, cayendo a sus pies y llorando, suplicándole que detuviera la malvada trama de Amán contra los judíos. Le rogué con todo mi ser que emitiera un nuevo decreto que contrarrestara el plan de exterminio. El rey extendió su cetro hacia mí, un signo de su favor y permiso para hablar. Luego, me autorizó a escribir, junto con Mardoqueo, un nuevo edicto en nombre del rey, sellado con su anillo, para proteger a los judíos de sus enemigos. Mardoqueo y yo nos movilizamos rápidamente. El nuevo edicto permitía a los judíos en todas las ciudades defenderse, reunir y destruir a cualquier fuerza armada de cualquier provincia que pudiera atacarlos, incluyendo a sus mujeres y niños, y saquear sus bienes. El 25 de junio, el edicto fue escrito y enviado por mensajeros montados en caballos rápidos. Se enviaron copias del decreto a todas las provincias del reino, en cada idioma y escritura, para asegurar que todos los judíos estuvieran preparados para el día designado para defenderse contra sus enemigos. Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura, símbolo de su alta posición y del favor del rey. Por toda Susa hubo júbilo y alegría entre los judíos, con festividades y celebraciones. Por todo el imperio, en cada provincia y ciudad donde llegaba el edicto del rey, los judíos experimentaban alegría y alivio, celebraciones y festividades. Muchos de los habitantes del país se declararon judíos, pues el temor a los judíos había caído sobre ellos. Este cambio radical no solo salvó a mi pueblo de la destrucción, sino que también elevó nuestra posición en el imperio. La intervención, que comenzó con un acto de valentía y fe, culminó en una victoria monumental para los judíos, asegurando nuestra supervivencia y prosperidad en medio de circunstancias que parecían insuperables. Así que el 7 de marzo, los 2 decretos del rey entraron en vigencia. Ese día los enemigos de los judíos tenían la esperanza de dominarlos, pero ocurrió todo lo contrario. Fueron los judíos quienes dominaron a sus enemigos. Los judíos se reunieron en sus ciudades por todo el imperio de Asuero para atacar a aquellos que buscaban su mal. Con el nuevo edicto en mano, teníamos el derecho de defendernos, de luchar por nuestra supervivencia. El poder de Dios y el favor del rey estaba con nosotros, y nuestros enemigos cayeron ante nosotros. En Susa, la capital, la lucha fue intensa, y durante 2 días nos enfrentamos a aquellos que nos habían deseado mal. Entre ellos se encontraban los 10 hijos de Amán, enemigos acérrimos de nuestro pueblo, quienes fueron capturados y ejecutados.
Cuando se le informó al rey sobre estos acontecimientos, me preguntó qué más deseaba, indicando su disposición a concederme aún más. Solicité que se permitiera a los judíos en Susa llevar a cabo un segundo día de defensa, al igual que se colgaran los cuerpos de los hijos de Amán en la horca, para mostrar a todos las consecuencias de conspirar contra nosotros. El rey accedió a mis peticiones. La victoria fue abrumadora. En total, nuestros enemigos cayeron por miles, pero no tocamos sus bienes, demostrando que nuestra lucha era solo por nuestra justicia y supervivencia, no por ganancia material. Después de la batalla, el 9 de marzo, mientras Susa descansaba y celebraba un día adicional, los judíos en el resto del imperio celebraron con gran alegría, festividades y banquetes, un día de alivio y felicidad después de tanto temor. En reconocimiento de nuestra victoria y para conmemorar estos días de salvación y alegría, Mardoqueo y yo establecimos la celebración de Purim. Mandamos cartas a todos los judíos en las 127 provincias del reino de Asuero, instituyendo estos 2 días como una festividad anual, llena de regocijo y banquete, un tiempo para enviar regalos de comida unos a otros y presentes a los pobres, asegurando que la memoria de nuestra liberación nunca se olvidara. Así se estableció Purim, una celebración de nuestra entrega de la aniquilación, marcada por la alegría y la solidaridad dentro de nuestra comunidad. Esta festividad no solo conmemora la valentía y la fe, sino también la importancia de la unidad y el apoyo mutuo. Desde entonces, generación tras generación, hemos celebrado Purim, recordando cómo la oscuridad se volvió luz y nuestro lamento en baile. Es un testimonio eterno del poder de la esperanza, la oración y la acción colectiva. Al final de mi historia, Mardoqueo, bajo el reinado del rey Asuero, se elevó a una posición de gran importancia. Como mi primo y protector, y ahora reconocido por el rey por su sabiduría y su lealtad al imperio, Mardoqueo se convirtió en el segundo después del rey. Su ascendencia no solo marcó un cambio significativo en nuestra fortuna, sino también en la de todos los judíos dentro del imperio. Mardoqueo, desde su posición de poder, trabajó incansablemente por el bienestar de su pueblo, buscando su prosperidad y seguridad. Su historia es una de triunfo, no solo personal sino colectivo, demostrando cómo la fe, la determinación y la justicia pueden prevalecer incluso en las circunstancias más adversas. Si esta historia de esperanza, fe y triunfo te ha inspirado, te invito a darle me gusta a este video. Suscríbete al canal Historias Sagradas para descubrir más relatos que han moldeado nuestras creencias y valores a través de los tiempos. Y no olvides dejar tus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensas sobre esta historia de valentía, astucia y la intervención divina en los momentos más críticos. Tu apoyo y tus pensamientos enriquecen nuestra comunidad y mantienen vivas estas historias sagradas.